Vamos en esta mañana a Job capítulo 11. Job capítulo 11. Job está antes de Salmos. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Job 11, del 13 en adelante, dice así la palabra de Dios. Si tú apercibieres tu corazón, si tú prepararas, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Y olvidarás tu trabajo o te acordarás de él como aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Resplandecerás y serás como la mañana. Y confiarás que habrá esperanza. Y cavarás y dormirás seguro. Y te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos te rogarán. Mas los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será agonía del alma. Bueno, en el versículo 13 y 14 hay 4 requisitos que Dios pone para una vida en plenitud. Porque fijaros todo lo que viene, todo lo que Dios promete que viene después. Serás fuerte, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, no tendrás temor de nada. Te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como algo que ya pasó, que pertenece al pasado. Tendrás esperanza, tendrás confianza, dormirás seguro, no habrá nada que te perturbe el sueño. Tendrás descanso, vivirás en paz. Y dice en el versículo 19 que muchos te suplicarán, te rogarán. Muchos te dirán, por favor, ora. O dame un consejo. O necesito que me des una palabra de ánimo. Muchos te rogarán. Bueno, los 4 requisitos. El primero es disponer o apercibir el corazón. Ese es el primero. Vamos a analizar cada uno de ellos y lo vamos a ver en un contexto determinado en la palabra. Pudiéramos ver muchos ejemplos de esto, pero vamos a verlo en un contexto determinado. Cómo podemos disponer el corazón, cómo podemos o qué significa extender a él nuestras manos. ¿Qué implica que si alguna iniquidad hubiera en tu mano, echarla de ti y no consentir que more en tus habitaciones, en tu casa, la maldad o la injusticia? Entonces, para ello, para ilustrar esto, vamos a ver qué ocurrió con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, con la iglesia del Antiguo Testamento en los tiempos de Esdras y de Nehemías, cuando todo era un auténtico caos, cuando el templo había sido destruido, cuando el muro y la ciudad estaban consumidos al fuego y cuando la gente había sido echada fuera de su tierra y había sido llevada cautiva a otros lugares. O sea, el panorama no podía ser más desolador. Pero Dios trajo a Esdras, Dios trajo a Nehemías, Dios trajo a gente fiel para empezar la tarea de restauración. Para empezar, digamos que con ellos empezó el tiempo de restauración en el pueblo de Dios. Esdras fue el que restauró el templo, Nehemías el que restauró el muro, y por medio de ellos la nación de Israel y Jerusalén en concreto, que era el corazón de la nación, empezaron nuevamente a levantarse y a resurgir. Vamos a ver cómo aquí se cumplió estos 4 requisitos que apunta Job, capítulo 11. Cómo ellos apercibieron su corazón, cómo extendieron sus manos, cómo renunciaron a la iniquidad y cómo no consintieron la maldad. Vamos para allá, vamos a Nehemías, capítulo 8.
Nehemías capítulo 8. Es ir para atrás, Job, dais para atrás está Esther y para atrás está Nehemías. En el capítulo 8, vamos a leer el versículo 5, ¿estáis ahí? Nehemías 8:5 dice: abrió pues Esdras, el sacerdote, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El pueblo dispuso su corazón para oír la ley. Y el pueblo dispuso su corazón para tratar de entender, a fin de poner por obra y a fin de obedecer. Eso es disponer el corazón. Es estar dispuesto a hacer caso a lo que Dios nos dice. Disponer el corazón es estar dispuesto a obedecer. Es querer escuchar la palabra con el fin de obedecer. Eso es disponer el corazón. Y vamos a ver que el pueblo quiso escuchar. Vamos a verlo. En el versículo, dice ahí en el versículo 5 que todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. ¿Os acordáis antes, verdad? Si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos. Aquí vemos como todos alzaron sus manos en señal de rendición, de estar dispuestos a acatar aquello que Dios determinara. Y humilláronse, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos querían entender, querían realmente saber qué es lo que Dios tenía que decirles a ellos. Para inmediatamente extender las manos significa dispuestos a rendirse a la soberanía, a la voluntad de Dios, a lo que Dios dijera. Y Nehemías, versículo 9, y Nehemías el Tirshata y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vaya que habían dispuesto su corazón. Vaya que habían puesto sus 5 sentidos para entender lo que estaban oyendo, lo que estaban leyendo. Porque sabemos que toda escritura, además de ser inspirada por Dios, además de ser útil, con ella somos enseñados y somos redarguidos, y somos corregidos e instruidos. Y ellos estaban siendo redarguidos. Cada vez que escuchaban, ponían en ello el corazón, ponían sus 5 sentidos, estaban siendo redarguidos por la misma palabra, y eso es lo que traía el quebranto. Por eso estaban llorando a medida que escuchaban. Pero son amonestados. Dice: este es día santo, es día de celebración, no es día para estar tristes. ¿Por qué? Porque era día de celebración, no era día de tristeza. Porque habían dispuesto su corazón y habían extendido a Dios sus manos. Y estaban recibiendo y escuchando la palabra a fin de ponerla por obra. Eso era motivo suficiente para que ya hubiera gozo en vez de tristeza. Vamos al capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros.
Ya veremos qué es eso. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, de su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová, su Dios. Bueno, dice el versículo 2 que confesaron sus pecados. Si tú dispusieres tu corazón, o apercibieres tu corazón, y extendieres a él tus manos, y luego dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Eso es lo que estaban haciendo aquí. Ayunaron a fin de confesar sus pecados, a fin de arrepentirse, a fin de clamar a Dios pidiendo misericordia. Estaban echando fuera la iniquidad. También cuando dice ahí que se apartaron de todos los extranjeros. ¿Qué problema había? Pues que se habían mezclado con ellos hasta tal punto que se dejaban arrastrar por ellos en sus costumbres, en la adoración idolátrica a otros dioses, iban adquiriendo las costumbres y se iban convirtiendo a ellos, no a ellos al pueblo de Dios. Se iban convirtiendo, se iban haciendo iguales a los extranjeros. No los estaban ellos convirtiendo al Dios verdadero, se estaban dejando convertir, no sé si me explico. Por eso era algo que tenía que ser cambiado. Vamos al versículo 6, Nehemías 9:6. Fijaros cómo confesaron a Dios y todo lo que dijeron. Es muy importante que prestéis atención a la lectura, porque lo que vamos a escuchar ahora es básicamente no nada más la historia del pueblo de Israel. Es la historia que es la iglesia del Antiguo Testamento. También es la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, de los cristianos, de las iglesias. Pasa lo mismo. Lo mismo que pasó con Israel, lo mismo que ellos confesaron, vais a ver que nosotros también podríamos de alguna manera confesarlo. Dice, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Podemos esperar que Dios cumpla su palabra. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él dijo, y no hará. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hicístete nombre grande como en este día. Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos como una piedra en grandes aguas. Bueno, aquí están recordando cuando ellos estaban en angustia, clamaron a Dios y Dios los liberó, ¿verdad? En este caso de la opresión de los egipcios. Nosotros también pudiéramos pensar y recordar como cuando estuvimos en angustia, cuando nos sentimos oprimidos por las situaciones o circunstancias que fueran, como clamamos a Dios y Dios nos libró. Y esto es lo que están confesando. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 12, y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra. Y dijísteles que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, que se la habías de dar. Aquí reconocen y confiesan y recuerdan la provisión de Dios. Como a pesar del desierto por el cual
tuvieron que atravesar, nunca faltó el maná, nunca faltó el agua de la peña, con el significado que eso tiene en el ámbito espiritual para nosotros. El maná, que representa el pan vivo, que representa, gloria a su santo nombre, el pan de su palabra, las aguas que representan a su espíritu, también la limpieza que obtenemos por la palabra, todo eso nunca faltó. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Eso se llama ingratitud. El pago por lo que Dios había hecho, por librarlos de la opresión cuando estaban en angustia, por proveer para sus necesidades. Y el pago que dieron fue ese. No quisieron oír, no se acordaron de las maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, para volverse a Egipto, que para nosotros representa el mundo. No nos olvidemos que fue la sangre puesta en los postes y en el dintel de las puertas lo que los liberó de la esclavitud del mundo de Egipto, que para nosotros representa la esclavitud del pecado. La sangre fue la que los liberó y ellos querían volver. ¿Qué pasa hoy día? Que hay gente que quiere volver atrás. Quiere volver a lo que era antes de ser convertido. Eso es querer volver atrás, volver a la servidumbre, volver a ser esclavo del pecado. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, y tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Ellos querían dejar a Dios. Ellos querían, desde el momento en que querían volver a Egipto, querían darle la espalda a Dios y dijeron, bueno, hasta aquí. Sin embargo, Dios no los dejó a ellos. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, el becerro de oro, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Buscaron algo a lo que adorar en lugar de Dios. Buscaron algo, un ídolo grotesco ante el cual inclinarse en lugar de Dios. En este caso, un becerro de oro. Ya sabemos lo que el oro representa, ¿verdad? Las riquezas, el dinero. Hay gente para la cual el dinero ocupa el lugar de Dios, porque adoran al dinero antes que a Dios. Valoran o le dan más importancia al dinero que a Dios. Hoy día eso se le llama materialismo. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste el maná de su boca, y agua les diste en su sed. A pesar de lo del becerro de oro, a pesar de que querían volver a Egipto, a pesar de todo, el maná siguió fluyendo y el agua de la roca también. Y la columna de nube de día y la columna de fuego de noche tampoco se apartaron. Y sustentaste los 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y dísteles reinos y pueblos, y los distribuiste por cantones, y poseyeron la tierra de Sehón, y la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas, y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron, y hartáronse, y engrosáronse, y deleitáronse en tu grande bondad. Empero te irritaron, a pesar de que Dios les dio una muy buena tierra, la mejor tierra, que es la tierra de Canaán, para que la heredaran. Te irritaron, rebeláronse contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y entregástelos en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron.
y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste, y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá, y dieron hombro renitente y endurecieron su cerviz y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años y protestásteles con tu espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Empero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bueno, ¿cuál es la historia del pueblo de Dios? Tanto del pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, como del pueblo cristiano, la iglesia del Nuevo Testamento. Que nos volvemos a Dios cuando la estamos pasando mal. Ahí sí. Y venga a clamar, y venga ahora por mí, y venga vamos a la iglesia, y que Dios tenga misericordia. En cuanto pasa el problema, si te he visto, no me acuerdo. Vuelta a la rutina de siempre. Vuelta a caminar como a mí me da la gana, vuelta a hacer lo malo. ¿Y eso qué significa? Que vuelven los problemas. Y vuelta a clamar. Y Señor, y vuelto a tener misericordia. Y Dios, como tiene tanta misericordia, venga, vuelta a solucionar el problema. Y otra vez sale uno de la angustia. Y en cuanto uno está tranquilo y en paz y en reposo, vuelta a pecar. Y vuelta a lo de antes. Y vuelta otra vez. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que otra vez van a volver los problemas. Y es un círculo vicioso interminable. Hasta que uno quiera ponerle fin, claro. Hasta que uno se canse de andar rodando y rodando y rodando y rodando. Y para abajo y para arriba, y para abajo y para arriba, y para abajo y para arriba. Hasta que llega un momento que uno dice, bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, fijaros qué confesión tan importante el versículo 33. Mirad lo que dice ahí. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Todo lo que ha venido, no podemos decir qué injusticia. No podemos decir. Tú eres justo en todo lo que has traído sobre nosotros. Eres justo, punto. Y nosotros hemos hecho lo malo. Y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les protestabas. Gloria a Dios. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí el resultado de todo esto. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia.
Es decir, que el fruto de la tierra, que en teoría tenía que ser para ellos, era para otros, que se aprovechaban de ellos. La riqueza que estaba destinada a ellos, la estaban disfrutando otros. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Se cansaron de andar de acá para allá. Se cansaron de andar de acá para allá. Y dijeron, vamos a hacer un pacto contigo, pero un pacto de verdad. Y lo firmaron, incluso por escrito. No vamos a leer todo, nada más vamos a tocar 4 puntos del pacto. Pero recuerdo lo que leímos en Job. Si tú dispusieras tu corazón, ellos dispusieron su corazón para atender, para escuchar atentamente a la ley. Y extendieron a él sus manos como diciendo, no rendimos a ti. Y luego, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, lo hicieron mediante la confesión, todo lo que acabamos de leer, y el arrepentimiento. Ahí echaron fuera la iniquidad. Y luego dice, y no consintieres que en tus habitaciones, que en tu casa, more la maldad o more la injusticia. Eso lo hicieron mediante el pacto que vamos a leer ahora. No consintieron que en sus habitaciones, que en el lugar de su morada, que en su casa, morara más ni la maldad ni la injusticia. Por eso firmaron pacto. ¿Sabéis cuál es el pacto que firmaron? No vamos a permitir, no vamos a consentir ni más maldad ni más injusticia. Ni nuestro lugar de morada, ni nuestra casa, ni nuestras habitaciones, se acabó. Y lo firmaron, y vamos a ver qué firmaron. Vamos a ver nada más 4 puntos. Nehemías 10, versículo 29. Nehemías capítulo 10, versículo 29. Dice, adhiriéronse a sus hermanos, sus príncipes, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Vamos a obedecer. Ya no vamos a andar de acá para allá. Ya no vamos a andar en el jueguito de que cuando estoy mal, pasándola mal, ahí sí clamo a ti, ahí como parece que me arrepiento, pero en cuanto pasa el problema, a mi bola, como suele decirse, ¿no? Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto suena fuerte. No vamos a mezclarnos con los impíos, con los paganos, con los idólatras. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que nos arrastren en pos de ellos. Corremos el riesgo de que nos aparten del Dios verdadero y de alguna manera sean piedra de tropiezo para que vayamos a adorar lo que ellos adoran. Alguno quizás está pensando, bueno, ¿y cuando ya no hay remedio, qué? Pues va a tocar doble trabajo. Porque cuando el cónyuge no es cristiano, tú vas a tener que batallar por ti y por el cónyuge. Doble trabajo. Y el cónyuge, en vez de ser la ayuda idónea, pues todo lo contrario. Aquí lo único, aparte de pedirle perdón al Señor, si de alguna manera hemos fallado en ese aspecto, lo único que queda es recordar lo que dijo Jeremías en su día, o lo que Dios le dijo a Jeremías, cuando todo el pueblo estaba en rebelión. ¿Qué le dijo a Jeremías? Le dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bueno, pues cuando ya no hay remedio, lo que queda es pararse firme, que ellos sean los que se conviertan, no tú. Y no es el primer caso, ¿verdad? Que aunque hubo ahí un yugo desigual, luego la persona inconversa acaba convirtiéndose. No es el primer caso. Pero seguramente va a haber mucho que batallar, mucho que orar y mucho que llorar. El camino es mucho más fácil cuando los dos son convertidos. Cuando no es así, el camino es más difícil. Aún así, cuando uno de los dos se vuelve a Dios con todo su corazón, incluso dice que la otra parte es santificada, porque son uno. Entonces incluso
la esposa o el marido convertido puede santificar la unión cuando uno de ellos es fiel y permanece fiel al Señor. Entonces ellos comprometieron a que no iban a dar sus hijos ni sus hijas a los pueblos de la tierra. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de sábado, que es el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo como remisión de toda deuda. Bueno, lo que están diciendo aquí es comprometerse a respetar el día de reposo. Un día distinto del resto. En el resto podían comprar, vender, trabajar, hacer lo que les viniera en gana, pero el séptimo día era para el Señor. Ahí se comprometían a no andar haciendo lo que hacían los otros días de la semana. Daros cuenta que el primer beneficiado, cuando uno guarda los mandamientos de Dios, Dios pone estos mandamientos para beneficio propio. Cuando guardamos el día de reposo, honestamente, ¿quién es el beneficiado, Dios o nosotros? Nosotros, porque somos renovados, somos fortalecidos, dejamos nuestras cargas a sus pies. El beneficiado es uno. Cuando Dios te dice, mira, procura que tus hijos se casen no en yugo desigual, ¿quién es el beneficiado? Los hijos y uno. Porque cuando hay que sufrir la carga de una persona que no quiere caminar con Dios, pues lo sufren los hijos y lo sufre uno, compadre. Entonces, ¿quién es el beneficiado en definitiva? Es uno. Y luego vamos a seguir leyendo. Versículo 32. Impusímonos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo de los sábados y de las lunas nuevas y de las festividades. Gloria a Dios. Y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. ¿A qué se comprometieron en el versículo 32 y 33? Contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Delante de Dios asumieron el compromiso que iban a aportar de sus bienes materiales para el sostenimiento de la casa de Dios. Ese es un compromiso que ellos hicieron. Amén. Gloria a Dios. Básicamente esos son los puntos esenciales. Aparte, como leímos antes, de que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, todos los estatutos y todos los derechos. Gloria a su santo nombre. Volvemos para terminar a Job, capítulo 11. Quizás a alguno pueda parecer, uy, es difícil todo esto. Bueno, vamos a volver otra vez, por último, a Job, capítulo 11. Antes de Salmos está Job. Vamos a comprobar que ellos cumplieron los 4 requisitos que Dios pone aquí. Job, capítulo 11. Si tú apercibieres tu corazón, ellos apercibieron su corazón, para escuchar atentamente y entender la ley. Y extendieres a él tus manos. Ellos extendieron a Dios sus manos. Y si estamos cansados de andar de acá para allá. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Se convirtieron, confesaron sus pecados, reconocieron que Dios era justo en todo lo que había venido sobre ellos, se arrepintieron y confesaron. Ahí echaron fuera la iniquidad. Y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. Eso lo hicieron cuando firmaron el pacto, por escrito. Se comprometieron delante de Dios a que iban a guardar su ley. Y cuando uno hace eso, cuando uno hace su parte, uno le obliga a Dios a hacer la suya. Y no nos olvidemos que leímos antes en Nehemías capítulo 9, cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios siempre va a cumplir lo que dice, siempre. Entonces, si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios va a cumplir la suya. ¿Y qué va a cumplir? Levantaremos nuestro rostro limpio de mancha, dice, seremos fuertes, serás fuerte,
No temerás, te acordarás de los tiempos malos como aguas que pasaron. Dice, te acostarás, no tendrás temor ninguno de nada, y muchos suplicarán tu favor. Dice, resplandecerás, serás como la mañana. Y yo aquí no veo tribulación de ningún tipo por ningún lado. Veo una vida clara como el mediodía, resplandeciente. De hecho, dice en el versículo 17, resplandecerás y serás como la mañana. O sea, ahí no hay tinieblas, no se ve nada malo. No habrá quien te espante y muchos te rogarán. Lo que en definitiva Dios te dice es que te va a ir bien, muy bien. La vida te va a sonreír. Porque yo he venido a que tengan vida, aunque el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando leo esto de Nehemías, yo digo, bueno, esto es la eterna historia. No hay que mirar a nadie. Pero es la eterna historia del pueblo de Dios, incluido uno. Esta es la eterna historia del pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Pues de nosotros depende. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Aleluya. Gloria a su santo nombre.